Bienvenidos una vez más a Primera y Punto con sus hosts Abraham Prem y Marco Antonio Tena. Bienvenidos una vez más a Primera y Punto. Hoy es 15 de julio y como siempre un excelente día para platicar de fantasy y de fútbol americano. Yo soy su host Marco Antonio Tena y como siempre estoy aquí acompañado de Abraham Prem de Pro Football Focus. El día de hoy vamos a platicar de los equipos de la NFC del Norte. Antes que pasemos a eso, les queremos recordar que tenemos disponible nuestra guía de Fantasy Fútbol en español. De hecho, queremos aprovechar para agradecer nuestras primeras ventas internacionales hasta Argentina. Muchas gracias, muchas gracias. Se ve que se está empezando a calentar la temporada de fútbol americano. Abraham, algunas palabras antes de que pasemos a platicar de las noticias y los equipos de la NFC del Norte. Mira, en Fantasy Football la suerte siempre juega, hay lesiones, pero si algo sí sabemos es que en Argentina va a haber un par de campeones en Fantasy Football de este año. Muy buena decisión, muchas gracias por el apoyo en Sudamérica y así como nuestros grandes amigos, shout out a nuestros hermanos argentinos, por favor, hagan lo mismo, sigan esos pasos, compren la guía, utilicen el código sabiamente como también todos los compañeros. hermanos argentinos, hasta los que nos dicen que hasta los que nos dicen que el fútbol americano es una copia barata del rugby, también a esos, todos los videos de YouTube, de TikTok, tú sabes quién ahí eres. está un comentario, pero pues le mandamos un abrazo a todos los abrazos. Utilicen el código fantasy, llévense no va a durar todo y llévense el top 200. No va a durar todo el verano. Su oportunidad de descuento. Ese descuento no va a estar disponible todo el verano. Si viene un update a los rankings, no se lo quieren perder. Recuerden Fantasy 2025 para acceder a este 20% de descuento en la guía y bueno, prepárense para estar listos para ganar. El día de hoy es el último día para hacer la designación del franchise tag. La NFL firma pues este contrato con los jugadores y es la excusa perfecta para platicar de esta figura que pocos entienden del todo, pero pues tiene un impacto enorme en la carrera de muchos jugadores. El franchise tag fue introducido en 1993 como parte del contrato colectivo entre la NFL y el sindicato de jugadores. Y pues su propósito original era permitir que los equipos retuvieran a sus estrellas mientras negociaban un contrato a largo plazo. Pero con el paso del tiempo el tag se convirtió en una herramienta estratégica en los equipos para exprimir a los jugadores en su último año y pues en una fuente de frustración para muchos jugadores. Funciona así. Otros años. Te sabría decir T. Higgins. En todos los años, T. Higgins varias veces. Funciona así. Cuando un jugador termina su contrato y está por convertirse en agente libre, el equipo puede colocarle la franchise tag y con eso impedir que firme con otro equipo. Y a cambio el jugador pues recibe un contrato de un año con salario garantizado, calculando el promedio de los 5 salarios más altos en su posición o 120% de lo que ganó el año anterior, lo que sea mayor. Suena bien en papel, pero el jugador pues no puede negociar con otros equipos si es una etiqueta exclusiva, no tiene años garantizados y si se lesiona, pues el riesgo es completamente suyo. Entonces, pues, en un deporte el equipo gana tiempo, el jugador asume todo el riesgo y pues sí, es como una manera legal de los equipos para decirle yo te aviso. Es parte del drama. Pero luego sí les pagan, T. Higgins. Sí, luego sí, es como un año para que demuestren de qué están hechos y si sí lo demuestran, pues acaban ganando un gran contrato. Si no lo ganan, pues ya perdieron. Pero sí, ese tema de la lesión es el enemigo número uno. Garrett Wilson firmó una extensión de 4 años, $130 millones, $90 millones de dólares garantizados. Es algo que ya estábamos esperando y bueno, creo que era prácticamente evidente con el cambio de Justin Fields. Wilson en conferencia de prensa dijo, pues yo aceptaría con cualquier quarterback que no hace la cuenta con una ayahuasca, 2 ayahuascas, 3 ayahuascas. Abraham, ¿tienes confianza con Fields? Pues mira, y lo hemos mencionado, creo que no me gusta tanto el cómo es lanzando el balón, tiene sus traits corriendo el balón, pero ¿a quién más le vas a lanzar en estos Jets? Creo que Garrett Wilson puede tener el Malik Neighbors treatment que vimos el año pasado, por más malo que sea el quarterback play o los pases, con el volumen y el talento que tú posees vas a llegar ahí. Claramente los Jets creen que tiene mucho talento porque
es uno de los wide receivers mejores pagados. En otras noticias, Najee Harris sufrió una lesión en el ojo el 4 de julio. ¿Y por qué ahorita? ¿Por qué Pues o sea, con... por qué nos enteramos ahorita? No entendí esa parte. Sí, de Está hecho raro, sí, ¿no? sí se comentó justo el tema que las noticias no fueron tan inmediatas, tan presentes. El accidente fue pues por fuegos artificiales, que Sí, parece ser el 4 de julio. algo que es comúnmente recurrente en Pero lo estas dijo su fechas en los agente Estados también, o Unidos. sea, De hecho, sí, o sea, no ha no, salido él no ha habido públicamente a nada decir, como muy... pero lo que dijo la gente es que va a estar Sí. listo para el inicio de la temporada. Lo que sí no sabíamos es que el nombre completo era Najee Harris Pierre-Paul. Fue lo mismo, Que, ¿no? El dedo sí, ahí con él. Jason Pierre-Paul de hecho perdió uno de sus dedos con un fuego Con los artificial, juegos pero de todos modos pirotécnicos. jugó. Entonces sí, Sí la me verdad, acuerdo, ¿no? Yes, ¿o al Marion principio. Hampton sube en tus rankings con esta lesión o todavía no hasta que sepamos bien la naturaleza de la lesión de Najee No Harris? te voy a mentir, subió un par de spots, pero también creo que ha tenido que ver con los reportes de training ahorita, o sea, como que ya era natural que iba a subir un poco. Esto todavía no tuvo mucho que ver, pero justo si en un mes ya sale un poquito más a la luz y tal vez no está al 100% como decían, pues esto sí es importante, ¿no? Porque tal vez dicen, no, no le duele, pero para un corredor su visión tiene que estar al 100% y creo que esto sí impediría mucho que Harris llevara la ofensiva como Greg Roman quisiera y abre la puerta para que Marion Hampton tal vez tenga más participación como novato desde temprano, no lo esperábamos eso. Otra de las noticias más relevantes este fin de semana es que Quinshon Judkins, el corredor novato de los Cleveland Browns, fue arrestado por un caso de violencia doméstica. La verdad sí, no es algo con lo que deberíamos bromear, pero pues los partidos jugados por los Browns en la NFL este año son 0 y jugadores que han tenido percances con la ley antes de la temporada son 2. Ya le Uy, llamaron la Browns. atención a Shadur Sanders por excesos de velocidad y ahora este Sí, tema vi. de Quinshon Judkins que prácticamente garantiza una suspensión de 6 partidos, ¿no? Y también, pues Jerome Ford acaba prácticamente por accidente como titular de esta posición. Abraham, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esta noticia? Que sin duda es algo que llama mucho la atención, estos jugadores con tantas facilidades, tanto dinero que se vean metidos en estas situaciones. Abraham, ¿cómo ves el outlook para Fantasy? Más que nada, ya sabes, somos un programa de Fantasy. Creo que, mira, a mí me gusta mucho Dylan Sampson, que es el otro novato que llegó a los Browns. A mí me gustaba muchísimo Dylan Sampson en los pre-rankings antes del draft. De hecho, yo lo tenía en mi top 5 de running backs. Entonces, yo todavía creo que hay un buen talento ahí. Esto le va a abrir la puerta a él. Pero también ya habían dicho que Jerome Ford estaba entrando al offseason como el titular. Esto va a reforzar. Creo que Jerome Ford va a ser de esos corredores que, ¿no? Va a ser como, eh, la gente va a decir, tal vez solo es bueno como las primeras 4 semanas y va a caer en los drafts, ¿no? Porque no le piensan que no le van a sacar provecho y de repente, Jerome Ford sirvió hasta la semana 10. Sí duele para Judkins porque como novato no quieres empezar así tu carrera, ¿no? Hemos visto a Jameson Williams tener ciertos temas, obviamente no como violencia doméstica, pero sabemos que puede perjudicar especialmente en tu desarrollo tan temprano en tu carrera. Ojalá, porque nada de esto es oficial, ¿no? Ojalá se pueda como clearear el nombre de Judkins, pero sí parece que Jerome Ford va a empezar la temporada siendo el titular. La última noticia en la que vamos a platicar es que Jawan Jennings ya se dio cuenta que es el único receptor saludable en los 49ers y Es manifestó que está inteligente. satisfecho con su situación contractual. Está buscando refirmar un contrato más largo o, bueno, buscar un trade. Así que parece que este es el capítulo 2 de la telenovela La Rosa de los 49ers. Después del Divo Samuel trade, un Sí. poco Y también rocoso, Ayuk un con su poco rocoso el holdup. camino de los 49ers en esta offseason, pero lo que sí me llama la atención es que Ricky Pearsall parece ser uno de los prospectos que más me llaman la atención. Abraham, ¿cómo ves este movimiento, pero también un poco las perspectivas para los 49ers? Muy inteligente Jawan Jennings, su agente, quien sea que le dijo, oye, date cuenta un poquito de la situación y de la necesidad que tiene el equipo, no solo de tu talento, pero sino de la posición también como tal. Entonces creo que bien por Jawan Jennings. Es un cuento de nunca acabar con los 49ers, o se lesiona McCaffrey, o no le pagan a Debo, o no le quieren extender a Brandon Ayuk, o la gente se queja porque le dan un contratote a Brock Purdy. Nunca acaba la situación con los 49ers,
pero sabemos de Jawan Jennings, sabemos de ese que metió 45 puntos en una semana cuando no estaba Deebo Samuel ni Brandon Ayuk. Hay potencial ahí. Ricky Pearsall también me llama mucho la atención porque cómo empezó su temporada el año pasado como novato. Le dispararon, lesiones, era un caos el equipo de 49ers. Tal vez nos estamos durmiendo un poquito en Ricky Pearsall, pero sí, sin duda Jawan Jennings tenía todo el derecho de exigir un poquito más con su contrato. Vamos a platicar ahora de los equipos del NFC del Norte, pero antes de que platiquemos equipo por equipo, platícame un poco de cuáles son tus impresiones generales de esta división que sin duda es la más fuerte de la NFC. Sin duda alguna. 3 equipos pasaron a playoffs el año pasado de esta NFC Norte. Todavía se jugaron el pase para el sembrado número 1 entre los Vikings y los Lions en la última semana. Los Vikings pierden de manera fea ahí contra los Lions. Creo que es una gran división tanto en talento NFL como en talento fantasy. Va a haber varios jugadores, tanto en running backs como wide receivers, que van a aspirar para ser top 5 en su posición, como es Jahmyr Gibbs, Josh Jacobs, Amon-Ra St. Brown, tal vez Matthew Golden. Sabemos obviamente de Jordan Addison y de Justin Jefferson, pero creo que es una gran división con mucho talento de fantasy y ojalá podamos ver el nivel que vimos el año pasado, porque ahora se le suma Ben Johnson y los Bears y podríamos ver sin duda, una de las mejores divisiones en la NFL. Pues vámonos de lleno a platicar de los Lions, el líder de la división el año pasado, terminaron 15-2, su promedio de puntos por partidos es de 33.2 puntos por partido. Este año Las Vegas les está dando 10.5 victorias, prácticamente 11 si crees que lo van a superar, si crees que o sea, pues prácticamente Las Vegas dice que van a volver a ganar, pero no de la misma forma tan dominante que pues lo que fue el año pasado. ¿Crees que hay valor ahí en estar buscando ese over 10.5 que tiene Las Vegas? ¿Cómo ves a los playmakers de los Lions desarrollándose este año? Mira, creo que, y lo hemos mencionado aquí en el programa con los Bears, ponemos mucho peso en la llegada de Ben Johnson a Bears y cómo los va a hacer mejor. Pues creo que también hay que balancear y tal vez quitar un poquito el peso que también estaba aportando Ben Johnson en esa ventaja con los Lions, ¿no? El año pasado ganaron 15 juegos, solo perdieron 2 juegos, fueron la mejor ofensiva en puntos por partido, fueron la segunda mejor ofensiva en yardas por juego y fueron la mejor ofensiva en jugadas por partido. Mucho de esto sí lo tenemos que atribuir un poco a Ben Johnson, porque él es el coordinador ofensivo, él estaba coordinando esta ofensiva, él mandaba las jugadas, él hacía los planes de juego para enfrentar a cada equipo en la semana, y sí creo que a pesar de que hay muchísimo talento en Jahmyr Gibbs, Amon-Ra St. Brown, Sam Laporta, Jameson Williams, David Montgomery y el mismísimo Jared Goff, y Dan Campbell es un gran head coach, sí creo que perder a esa mente ofensiva maestra te va a cambiar los números. Tal vez ya no eres el equipo número 1 en jugadas por partido y eso creo que también va a afectar en cómo estaban desarrollándose y desempeñándose en fantasy estos jugadores. Eso es lo número 1. Se va Ben Johnson. Sí creo que también la salida de Aaron Glenn, su coordinador defensivo, tiene algo que pesar, pero proyectar 10.5 victorias para un equipo que acaba de ganar 15 y que tiene todavía este poderío ofensivo. Llega John Morton, que no es un desaparecido, ¿no? Ya había sido coordinador en los Lions, era passing game coordinator el año pasado con los Broncos y Bo Nix, entonces algo sabe también de la ofensiva, pero sí creo que vamos a ver algún tipo de cambio. ¿Qué tal si ya no vemos 60-40 Gibbs Montgomery? ¿Qué tal si empezamos a ver más a Gibbs como receptor y le empiezan a lanzar más pases? Sí creo que hay un mundo donde esta ofensiva se ve diferente, pero tampoco hay que paniquear como Las Vegas, creo yo, y darles el 10.5 porque sí se me hace un poquito faltarle el respeto a lo que ha hecho este equipo las últimas 2 temporadas. De hecho, creo que estaba escuchando que Jahmyr Gibbs estaba empezando a jugar por afuera como receptor en algunos packages en Eso es lo que Training queremos Camp, escuchar. que es algo muy novedoso. Pero a mí me preocupa un poco el tema de la línea. Frank Ragnow se retira y Senay Sí. Hewell está lesionado, entonces habrá que monitorear a ver qué tal vienen, qué tal van. Vámonos a platicar de los vikingos,
que tienen al gran Justin Jefferson. Resultado del 2024 fue 14-3, justo como mencionabas, pierden este último partido y se van al segundo ranking de la división, al noveno de la perdón, al séptimo de la NFC, acabando pues jugando wild card contra los Rams. Anotaron 25.4 puntos por partido, perdón, sí, 25.4, Sí. colocándolos en el ranking número 9. Este año Las Vegas les proyecta 8.5 victorias a Abraham. Como ves a los Vikings, que es un equipo del que hemos platicado bastante, porque pues nos emociona qué puede venir con JJ McCarthy, qué va a pasar con los playmakers como Aaron Jones y la llegada de Jordan Mason. Abraham, platícame un poco cómo ves a los Vikings. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esta división? Son los head coach, ya como hablando. Tienes a Kevin O'Connell con los Vikings, tienes a Dan Campbell en Detroit, tienes a Matt LaFleur con los Packers y ahora Ben Johnson en los Bears. O sea, estos cuatro head coaches pueden los cuatro competir para el Coach of the Year. Pero ¿por qué menciono esto? Kevin O'Connell es el sistema perfecto para que un rookie quarterback o un quarterback con futuro, pero tal vez no el prospecto más pulido, pueda brillar. ¿Y por qué lo digo? Sam Darnold tuvo su mejor año en su carrera después de... Parecía que ya no íbamos a ver a Sam Darnold tener un snap como starter, ¿no? Y llegó a los Vikings, se lesiona a JJ McCarthy, porque todo esto vino después de la lesión de McCarthy. O sea, si no se lesiona a McCarthy, tampoco vemos a Darnold, pero se le da la oportunidad a Darnold. Y Darnold, la verdad es que pasa las expectativas y por mucho, ¿no? O sea, él hace que Justin Jefferson sea un wide receiver top. Jordan Addison tuvo sus games. TJ Hawkinson, cuando regresó de lesión, también tuvo un par de partidos interesantes. Aaron Jones fue un corredor constante, ¿no? O sea, tampoco era como el super Aaron Jones de los Packers, pero era un corredor que llevaba a tu equipo, ¿no? En el buen camino. Y creo que JJ McCarthy es un buen prospecto, tal vez no el super acá top, pero fue un buen draft pick y creo que tiene todo para ser exitoso en este nueva ofensiva con Kevin O'Connell. JJ McCarthy es novato entre comillas porque no ha jugado un partido profesional, pero estuvo todo el año pasado consumiendo todo el playbook de Kevin O'Connell, viendo a Sam Darnold hacer un buen trabajo. Vimos a Nick ¿Crees que Mullens, podría ser un sleeper en fantasy? Es sin duda JJ McCarthy. alguna, porque es súper barato, es un quarterback que puedes agarrar en la En la ronda 15. 12, ajá, 12 plus, ¿sabes? Sí, Entonces sin sí duda. creo que hay, o sea, hay un mundo donde ¿qué fue Sam Darnold del año pasado? Era un quarterback que nadie pelaba y terminó siendo una joya, especialmente en Superflex, ¿no? Porque de repente tenías a un Sam Darnold que era muy bueno cuando la gente ni siquiera lo estaba drafteando. JJ McCarthy tiene todo para abrirse un camino similar al de Sam Darnold, donde tiene muy buenos números, con las buenas armas que tiene y el sistema de Kevin O'Connell te da para que haya puntos en fantasy, ¿no? Claramente, perdón, el año pasado tenían una excelente defensiva con Brian Flores y eso ayudó también a que el equipo pues estuviera jugando mucho también con la ventaja y no tener que estar yendo de atrás, viniendo de atrás, lance y lance, lance el balón. Creo que podían tener un buen balance, pero Kevin O'Connell ha demostrado ser una mente maestra en cuanto a cómo llevar la ofensiva. Nick Mullens y Joshua Dobbs fueron quarterbacks en el 2023 cuando se lesiona Kirk Cousins y la verdad eran quarterbacks que atraían en fantasy y que hacían el trabajo para alguien como Justin Jefferson. Creo que JJ McCarthy es un gran pick de esos quarterbacks que puedes llevarte tarde. Claramente lo tienes que emparejar con alguien más. Vamos ahora a platicar de los Green Bay Packers, Perdón, y un no mencioné, equipo. Jordan Mason, solo para acabar, parece que va a tener un rol aquí contra Aaron Jones. Entonces, si están drafteando a Aaron Jones, yo creo que van a querer draftear a Jordan Mason solo para asegurar ese backfield de los Vikings. Ya te nos estabas ahogando ahí, tómate un Perdón, traguito de perdón, agua en lo perdón. que yo presento a los Packers, tercer lugar de la división, quedaron 11-6 el año pasado, sus puntos por partido en promedio eran de 27.1, uno arriba de los vikingos, el ranking número 8 de la liga. Este año Las Vegas les da una proyección de 9.5 victorias, por encima inclusive de lo que estábamos viendo con los vikingos y JJ McCarthy. Este año llegaba Matthew Golden, un pick controversial porque famosamente los Packers no agarran wide receiver en primera ronda, creo que la última vez fue en 2004.
pero ya le surgía este año tener a ese tipo de jugador dominante, alfa, que están buscando, porque si bien tienen un equipo de receptores bastante completo, o sea, todos son como de diferentes perfiles, de diferentes como habilidades, ninguno es ese receptor número uno que destaca. Tal vez Jaden Reed, pero, o sea, lo que a mí me sorprende su talento, a mí me llama la atención que ya lo conocen desde hace 2 años y aún así tomaron esta decisión. Abraham, ¿cómo ves a los Packers este año pues para la NFC Norte y sus expectativas para el 2025? Un equipo que me encanta, la verdad. El año pasado yo los llevé al Super Bowl contra los Chiefs. Desafortunadamente, contra los Eagles ya no pudieron pasar los Packers ahí, se toparon contra pared. Pero, y hago hincapié en ese último partido porque en la final sala de conferencia le preguntan a Josh Jacobs, ¿no? Ya había perdido su equipo, ya la temporada había sido acabada y le preguntan qué necesitan los Packers para regresar a este punto el próximo año y volver a competir. Y Josh Jacobs tuvo una simple respuesta y fue: "We need a wide receiver one". ¿Y qué hizo Green Bay Packers? Fue y quemó el pick número 23 en Matthew Golden, receptor de los Texas Longhorns. Creo que si los Packers y Matt LaFleur le dan el volumen que necesita alguien para ser wide receiver one, porque necesitas talento, pero también necesitas que la ofensiva, o por lo menos el ataque aéreo, gire en torno a ti. Y eso es algo que en Packers no le han dado el beneficio de la duda a uno de los receptores, ¿no? Pensábamos que Jaden Reed lo tomaba por unas buenas actuaciones empezando la temporada, pero después se lastimó Jordan Love, cambió un poquito el plan ofensivo de Matt LaFleur y era: vamos a correr el balón 30 veces con Josh Jacobs por partido, ¿no? Y que anote 2 veces por juego, que les funcionó. Y les funcionó al grado de que ganaron 11 juegos y llegaron a los playoffs a enfrentarse contra los Eagles, que después ganaron el Super Bowl. 27.1 puntos por partido, octavo en el ranking del año pasado. Eso me habla de una ofensiva que sabe anotar, que sabe mover el balón. Y repito, cuando Matt LaFleur manda las jugadas, eso tienes que esperar. Yo creo en un bounce back de Jordan Love, ¿no? Creo que las lesiones el año pasado lo limitaron mucho. Pasó de correr más de 280 yardas a ni siquiera llegar a 100 yardas el año pasado. Eso te habla de la movilidad que tenía. Creo que Josh Jacobs tiene asegurado su trabajo en el red zone. Tal vez yo esperaría que tal vez lo balanceen con los otros corredores un poco más para que no veamos 30 carreos por juego de Josh Jacobs. Pero creo que si a Matthew Golden le invierten este draft capital en una temporada regular, le dan ese treatment de wide receiver one, podemos ver una ofensiva de Packers con un Jordan Love bounce back, que yo creo, y sí veo sus projected wins de 9.5 llegar otra vez tal vez a 11. Creo que no sería descabellado replicar o estar cerca del récord que tuvieron en el 2024. Digo, lo difícil es tener tantos juegos divisionales con tan buenos equipos que Eso luego es sí cierto. Y complica no ese se duerman en camino. Tuckercraft, que es uno de tus gallos. Sí, ya lo mencioné. Bueno, digo, uno de mis gallos también fue Quinshon Judkins y vimos cómo salió. Por eso eran gallos preliminares, pero Sí, bueno, ese Tucker Quinshon creo que sí Judkins. tengo buenas esperanzas. Vámonos Sí. al último equipo del que pues, se encuentra conformada la división, la NFC del Norte, los Chicago Bears. Y si no han, pues si este es el primer episodio al que se han incorporado, pues Ben Johnson pues va a ser un nombre que van a escuchar muchas veces. Si escuchan episodios anteriores, van a escuchar muchas veces el nombre de Ben Johnson también. Abraham, platícanos por qué Ben Johnson es tu summer sweetheart. No sé, no dejas de hablar de lo que puede hacer Ben Johnson en los Bears. Es que Toño, Ben Johnson hizo que los Lions, post Megatron, fueran divertidos en fantasy. Los Lions, cuando Megatron se va de Lions, básicamente los Lions, nadie quiere a Lions, tal vez a Matthew Stafford en fantasy, ¿no? Pero perdieron un poquito. Después llegó Ben Johnson y fue cuando draftean a DeAndre Swift. Jamal Williams tiene 17 touchdowns en una temporada y de repente, ¿qué está pasando con los Lions? Y el número uno, ¿no? El public enemy, el suspecto número uno era Ben Johnson. ¿Qué está haciendo Ben Johnson en esa ofensiva? ¿Por qué Amon-Ra St. Brown cerró el año como lo hizo? ¿Por qué estamos drafteando a 2 jugadores de los Lions en la primera ronda? Todo eso siento, o por lo menos la mayor parte de eso, se lo debemos a Ben Johnson. Y ahora que llegó a los Chicago Bears, no solo yo,
Las Vegas también cree que es un impacto fuerte, porque los Bears proyectan para ganar los mismos partidos que los Vikings. Un equipo que casi triplicó el número de wins de los Bears el año pasado con 14-15, y ahora Las Vegas los tiene proyectados para que ganen el mismo número de juegos. O Eso sea, te ¿qué habla sabe de, Las Vegas? ¿Qué sabe no Las sé qué, no sé Vegas? si te habla, creo que es una combinación de la incógnita que puede ser JJ McCarthy, aunque acabamos de revisitar históricamente cualquier quarterback competente en el sistema de Kevin O'Connell va a poder sacar adelante el equipo. Pero Ben Johnson, combinado con el pick número 1 del 2024, que fue Caleb Williams, eso te dice que tal vez hay un maridaje ahí que va a dar muchos frutos para Fantasy, especialmente cuando tienes las armas de el novato Colston Loveland y Luther Burden, que fueron sus 2 primeras rondas en el draft de este año. Y se queda DeAndre Swift, tienes a Rome Odunze, que fue el pick número 9 del año pasado. De repente tienes todo este tipo de talento en papel con este Ben Johnson que se supone, bueno, lo digo se supone porque hemos visto ejemplos como Josh McDaniels ser el gran gurú ofensivo, pero no es un buen head coach. Entonces vamos a dejar beneficio de la duda, pero en cuanto a mente ofensiva, Ben Johnson is the real deal. ¿Podrá hacerlo al nivel de head coach? No sabemos, ojalá y sí, pero si lo puede hacer y Las Vegas está esperando a que sí pueda tener un buen impacto, sí creo que pueden acercarse a las 9 wins y sin duda es uno de los equipos que más incógnitas tiene en cuanto a fantasy. ¿Podrá DeAndre Swift ser Jahmyr Gibbs? ¿Quién va a tener el Montgomery role? ¿Será Roshan Johnson? ¿Quién es Amon-Ra St. Brown y quién es Jamison Williams? ¿Será una como taste of our own medicine cuando Matthew Stafford llega a los Rams y todo el mundo agarró a Robert Woods 3 rondas antes que Cooper Kupp y de repente fue como, oh, qué tontería acabamos de hacer? ¿Nos estará pasando eso con DJ Moore y Rome Odunze? ¿Quién va a ser el Cooper Kupp? ¿Quién está desayunando con Caleb Williams? Necesitamos que empiecen a salir ya más Las información noticias. en los training camp porque necesito saber quién está desayunando con Caleb Williams porque creo que eso va a ser interesante. Y la otra incógnita es cómo van a contribuir los rookies. Gastaste el pick número 10 en un tight end que es un gran prospecto, gran talento, pero que sigue sin practicar, sigue sin jugar, aunque él asegura que va a estar listo para training camp. Y Luther Burden, que por algo cayó en el draft, ¿no? Algunos temas off-field, no ha habido mucho buzz alrededor de los novatos ahorita, pero sí creo que ese primer partido, semana 1 de los Chicago Bears, va a ser uno de los que más vamos a estar atentos y pegados con los ojos al televisor, porque queremos saber cómo Ben Johnson va a usar estas armas en Bears. Abraham, desafortunadamente es todo el tiempo que tenemos el día de hoy para platicar de la NFC del Norte, pero antes de que nos vayamos, platícame quién es tu pick para ganar la división este año Se va a y ver por muy qué. tonto o muy inteligente. No voy a tomar a los Lions. Por más que le tire rosas a Brian Flores y a Kevin O'Connell, no voy a agarrar a los Vikings. Confío en Ben Johnson y que va a cambiar la mentalidad de los Bears y cómo hace su juego Caleb Williams. Pero me voy a ir con Matt LaFleur y Jordan Love. Creo que el bounce back es real. Creo que si Jordan Love tiene 17 juegos sanos, va a ser un top 10 quarterback. Fue un top 5 quarterback en el 2023. Y si Matthew Golden da ese wide receiver one talk, lo pone into fruition, lo pone en la realidad, creo que podemos ver a los Packers llevarse esta NFC North. Yo también estoy de acuerdo. Creo que los Packers tienen ahí como una pequeña maldición de control sobre la NFC del Norte. Luego acaban teniendo a Brett Favre y justo después Aaron Rodgers y es como que qué Cierto. tipo de suerte. Y Creo que ahora Jordan Jordan Love Love, justo ¿no? también va a dar un paso adelante y espero que Matthew Golden también para mis equipos de Dynasty. Pues antes de que nos vayamos, les recordamos que tenemos disponible la guía en español. Tenemos el código Fantasy 2025 para nuestro descuento. En Argentina ya lo han puesto en buen uso. Tenemos más de 10 episodios de esta temporada platicando de cómo venimos, cómo vamos. Entonces, igual si quieren buscar algo anterior, ahí está disponible. De todos modos, nos conectamos en 2 días para platicar de la NFC del Sur. Un poquito de Baker Mayfield, un Pasamos poquito de de... Bucky Irving. Bueno, ok, si lo No, pones en bueno, esos también términos, está sí, pero te lo voy a Bijan poner Robinson, pasamos de Kyle, Vikings, Packers, Lions, Bears Kyle a a Saints, ver, no. Panthers.
Ya sabes hacia dónde voy con eso. Pero sí hay mucho talento en fantasy. Una vez más, para Primero y Punto, yo soy Marco Antonio Tena, estoy aquí con Abraham Pérez de Pro Football Focus. Nos vemos el jueves para platicar de más fantasy y de fútbol americano. Hasta la próxima.